Muchos comenzaron como profetas y han terminado como adivinos. Un adivino es aquel que trata de predecir el futuro a través de la adivinación. Y muchos son los adivinos que tenemos entre el pueblo hoy en día. Aquellos que andan adivinando, pero adivinan en nombre de Dios. Así dice el Señor, así dice Jehová. Y lo demás son adivinanzas, adivinación. La Biblia pone, como le dije, en la misma categoría de los brujos y los adivinos a estos falsos profetas que hacen que el pueblo aparte en el oído de la verdad. Muchos obedecen más a un pastor, a un profeta, que a la misma palabra de Dios. Ningún pastor, ningún predicador, ningún profeta, ni siquiera ningún ángel del cielo está por encima de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda una vez más el pastor Darwin Polanco. Queremos en esta preciosa tarde continuar con la segunda parte acerca de los profetas. Estuvimos hablando, mis amados hermanos, hace unos días acerca de una reflexión acerca de los profetas y aprendimos por lo menos una introducción, cómo eran los hombres de Dios, la característica de los profetas, el perfil de los hombres de Dios que Dios llamaba. Queremos en esta tarde continuar con la segunda parte acerca de los profetas y vamos a titularla con el tema Profetas o Adivinos. Profetas o adivinos. Y para eso vamos a comenzar con una lectura de la santa, poderosa palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, versículo 21 y 22. Dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 23, 21 y 22. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Comenzaron como profetas, pero terminaron como adivinos. Y qué triste es, mis amados hermanos, que yo conozco personas que lo conocí hace tiempo, que ellos comenzaron, hermanos, como hombres de Dios. Yo recuerdo de alguien que no voy a mencionar el nombre, hermanos, pero cuando comenzó en sus primeros días, oraba, ayunaba, era una búsqueda constante de la palabra de Dios. Dios le daba palabras proféticas, de ciencia, de sabiduría. Era una cosa tremenda, mis amados hermanos. Pero después se fue alejando poco a poco de Dios por la popularidad, por el dinero, por las ofrendas, por muchísimas cosas. Y ese hombre que se veía que fluía en la presencia de Dios, que profetizaba de parte de Dios, después comenzaba a inventar cosas, mis amados. Entonces ahí cuando se comienza a adivinar, ya no esperar que Dios hable, sino hablar uno adivinando el futuro de las personas. Entonces comienzan como profetas, pero terminan como adivinos. Y esto se parece a lo que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer la verdad? Habiendo comenzado en el espíritu, pero ahora han acabado ustedes en la carne. Qué triste cuando Dios le habla a una iglesia, a un hombre de Dios, a un predicador, a un evangelista, a un pastor, a un maestro. Comenzaste en el espíritu, enseñabas la verdad, predicabas la verdad, pero ahora has terminado en la carne, tergiversando, cambiando la verdad. Aquí leemos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, versos 21 y 22, donde el mismo Dios le habla a Jeremías y le dice: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es el problema que tenemos hoy en día, mis amados hermanos. Gente que Dios no envía, pero ellos se autoenvían, se autoinvitan. Que Dios no les habla, pero ellos profetizan. Hay un problema, mis amados hermanos, que estamos viendo en los últimos tiempos, y es acerca de las palabras proféticas, de la ciencia y de las cosas. Vemos gente, por ejemplo, en las redes sociales. Hablaba con mi esposa ayer y le decía
que estamos viendo un movimiento de gente que, que supuestamente profetiza, mis amados hermanos, y no es que no creamos en la profecía, sí creemos en la profecía, creemos que el don de profecía está activo, creemos que Dios tiene también gente que lo utiliza en la profecía como profetas, pero no creemos en todas las personas que dicen que Dios le habla, que son profetas, que tienen palabra de Dios, que tienen revelación de Dios, que son gente que vienen con palabra profética de Dios, y por eso vemos en las redes sociales como un show, hermanos, que tienen muchas personas. Te voy a decir cuál es tu número de seguro social, cuál es tu dirección, dónde tú vives, cómo te llamas, cuál es el apellido, y de hecho hemos visto personas revelando nombres de gente en la iglesia que ni siquiera están en la iglesia, y yo digo, bueno, si Dios lo llamó, tiene que estar ahí. Y si no está ahí, supuestamente, y Dios lo llamó, se tiene que cumplir lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Zaqueo entre la multitud, dice: Zaqueo, desciende de ese árbol donde estás, porque es necesario que el Hijo del Hombre pose en tu casa en este día. Zaqueo estaba ahí. Eso se llama revelación. Dios le reveló el nombre. Jesús humanamente no sabía cómo se llamaba Zaqueo porque no lo había visto, posiblemente, pero en el espíritu, como es el Hijo de Dios y como es Dios, le revela en ciencia que su nombre era Zaqueo y que él tenía que posar y descansar en la casa de Zaqueo. Asimismo, a Natanael, cuando Cristo lo ve la primera vez, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cristo le revela, le habla y le dice quién era él. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos conoce a todos desde el vientre de nuestra madre. Cuando llamó a Abraham, lo llama Abraham. Cuando llamó a Moisés en medio de la zarza ardiente, lo llama 2 veces por el nombre de Moisés. Le dice: Moisés, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado, tierra santa es. Entonces Dios habla con precisión. Cuando alguien habla por ciencia o por profecía, habla con precisión, con datos. La profecía revela el futuro. Un profeta, como les decía la semana pasada, es alguien que habla de parte de Dios, es alguien que habla en nombre de Dios. Viene de la palabra, mis amados hermanos, esta palabra viene de alguien que habla en nombre y de parte de Dios. En el Antiguo Testamento les decía que se le llamaba 3 nombres a los profetas. Se le llamaba profeta, se le llamaba varón de Dios y se le llamaba vidente. A Eliseo le llamaban varón de Dios y era vidente. Un vidente era alguien que podía ver el futuro, no solo escucharlo de parte de Dios, sino ver el futuro. Entonces, mis amados, Dios aquí está enojado y dice: yo no los envié, mas ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Peligroso con decir así dice el Señor, así dice Jehová, o como usted quiera decirlo, si Dios no ha dicho. Cuando Dios habla, la palabra se cumple. Cuando Dios no habla, esa palabra no tiene cumplimiento. Estamos viendo un montón de personas profetizando y diciendo: yo profetizo, yo declaro, yo bendigo, yo te digo, yo cancelo, yo... Claro, está claro, yo. Ese es el yo humano. Decíamos que cuando Jeremías profetizó, Jeremías nunca dijo Isaías, Eliseo, Daniel, Samuel. Todos esos profetas, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Ageo, Sofonías, Oseas, Amós, ninguno de esos santos hombres de Dios nunca dijeron: yo profetizo. El mismo Jeremías siempre decía: palabra de Jehová vino a mí. Ezequiel dijo: palabra de Jehová vino a mí, porque es la palabra de Dios. Ahora, cuando eres tú el que profetiza, cuando eres tú el que declara, cuando eres tú el que bendice, esa palabra no puede tener cumplimiento, porque eres tú. En el mismo libro de Jeremías vemos a Dios, que Dios pone en la misma categoría de los brujos a los falsos profetas y a los adivinos. Cuando leemos a Jeremías capítulo 27 versos 9 y 10, la Biblia dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores de sueños, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Aquí vemos al mismo Dios poniendo en la categoría de los adivinos,
de los encantadores, de los hechiceros y de los brujos a los falsos profetas. ¿Quién es o qué es un falso profeta? Es aquel que supuestamente viene en nombre de Dios, te profetiza algo, pero esa profecía no viene de parte de Dios. La palabra que viene de parte de Dios te edifica, te consuela, te exhorta, te restaura. La palabra que viene del hombre te destruye, no tiene cumplimiento. La palabra se la lleva el viento. Cuando Dios le habló, por ejemplo, a Jeremías o a Isaías, le dijo a Isaías: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará la obra para aquellos a quienes yo la envíe. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, no vuelve a Dios vacía, sino que hace el trabajo y es prosperada en aquellos a quienes Dios le envíe esa palabra. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La Biblia dice, por ejemplo, cuando Dios hablaba acerca de esos falsos profetas, que esos falsos profetas apartaban al pueblo de la santidad. Alguna de las características de los falsos profetas es que los falsos profetas están entre el pueblo, están profetizando entre el pueblo, porque el diablo no va a engañar desde afuera, el diablo va a engañar desde adentro. Es por eso que la Biblia dice en Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es la forma de Satanás engañar, disfrazándose como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, como alguien que viene de parte de Dios, como alguien que tiene palabra de Dios. Los falsos profetas te apartan de la santidad. Los falsos profetas también fabrican mentira, visión falsa, visión mentirosa para engañar a las personas. ¿A cuántas personas no conocemos, mis amados hermanos, que le han dado como 100 profecías y de las 100 profecías quizá una pudieron adivinar y se cumplió? Entonces hay personas que dicen: es de verdad, esa mujer es profeta de Dios, ese hombre es profeta de Dios, porque me profetizó y la profecía se cumplió. Pero te han dado como 100 profecías y de 100 profecías se cumplió una. Esos son falsos, engañadores, manipuladores. Los profetas de hoy en día son engañadores, seductores, manipuladores. Conozco a personas que le han profetizado y a esta persona que le han profetizado le dicen: dice el Señor que si no me trae ahora mismo $200 te va a pasar un accidente y te vas a morir. Eso no viene de Dios, mis amados hermanos, porque Dios nunca va a manipular a un hijo o a una hija de Él para que le traiga dinero y que si no le trae dinero le va a pasar algo malo. Eso se llama manipulación. Utilizar el nombre de Dios para manipular, utilizar el nombre de Dios para decir que así dice Dios cuando Dios no ha hablado. Dios es claro, Dios es preciso. Ellos profetizaban, yo no les hablé, mas ellos corrían. Yo no les profeticé, pero ellos profetizaban. Yo no los envié, dice el Señor. Hay gente que no son enviados de parte de Dios y usted tiene que tener cuenta. Es el problema de hoy en día, que estamos escuchando a muchas personas. Este es el tiempo de los profetas, de los evangelistas, de los pastores. Gente que no tienen testimonio, gente que no hablan de parte de Dios, mas sin embargo se tildan como profetas. Hoy en día, mis amados hermanos, se ha perdido la humildad. Ya muchos pastores no se quieren llamar pastores, se llaman ahora apóstoles. Ya algunos no se quieren llamar evangelistas, se llaman ahora profetas. Es fácil simplemente, mis amados, poner una foto en las redes sociales y llamarse profeta, fulano de tal fulana, profeta. El nombre profeta es alguien que habla de parte de Dios. La característica del profeta Elías era que ese hombre no bajaba del monte Carmelo buscando la presencia de Dios. Y en ese monte Dios le hablaba. En ese monte él hizo descender fuego de parte de Dios. En ese monte él tuvo muchas revelaciones y visiones de parte de Dios. En ese monte los profetas Elías y Eliseo oraban y ayunaban a Dios buscando palabra de Dios. El profeta, leemos la palabra de Dios, por ejemplo, acerca del profeta Habacuc, que él dijo: sobre mi guarda estaré y afirmaré mis pies para ver qué se me dirá tocante a mis quejas. Habacuc capítulo 2. Y el Señor me respondió y me dijo: declara la visión en tabla, porque aunque la visión tardare, de cierto se cumplirá. Hay palabras que Dios te da que puede tardar, pero tendrá cumplimiento. Pero hay palabras que nunca tendrán cumplimiento en tu vida, porque no habló Dios y no habló el hombre. Entonces Dios le habla y le dice esta palabra, y a la altura de los versos que leíamos, 28 y 29, el Señor dice: el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño.
Le dice el Señor, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja es el sueño, la paja viene siendo la visión. ¿Qué tiene que ver esa visión? ¿Qué tiene que ver ese sueño con la santa palabra de Dios? Hay gente que han profetizado cosas que van en contra de la palabra de Dios. Si lo que ese hombre te está hablando va en contra de la palabra de Dios, no viene de Dios. Si lo que esa mujer te declaró, como dicen ellos, y va en contra de lo establecido en las escrituras, no viene de parte de Dios. ¿Qué tiene que ver tu palabra? ¿Qué tiene que ver tu visión? ¿Qué tiene que ver tu sueño con mi palabra? Dice el Señor. Entonces después el mismo Dios dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como un fuego, quema toda escoria, quema todo pecado, y es como un martillo que quebranta la peña. Cuando esa palabra viene a tu vida, quebranta maldiciones, quebranta cosas que no vienen de parte de Dios. Pero una cosa es cuando hablamos de parte de Dios y otra cosa es cuando comenzamos a adivinar. Una ocasión, mis amados, estuve en una vigilia en la República Dominicana hace muchos años, donde llegó un supuesto profeta, y alrededor de las 3 de la mañana, casi las 4, a un amigo mío que estaba al lado mío, cerca al lado mío, le profetiza y le dice el Señor que ya te tengo tu esposa. Y el hermano ya tenía muchos años de estar casado. Cuando el hermano escucha esto, levanta su mano y dice, gloria a Dios, ya está, para que aquel profeta, supuesto profeta, no se sintiera mal. Después profetizó otras cosas a otras personas que estaban al lado mío, que nosotros conocemos su testimonio, y tampoco venía de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es? Si Dios te conoce, ¿acaso Dios va a decir algo que no va con lo que tú estás viviendo? No, obviamente que no. Una cosa es cuando habla Dios, otra cuando habla la carne y otra cuando habla Satanás. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los sueños, hay sueños que son producidos por nuestra carne, por nuestra humanidad. Hay sueños que son dados específicamente por Dios, y los sueños que Dios da es con un cumplimiento profético. Cuando Dios te quiere revelar algo, de una u otra manera utilizó eso para hablarte. Por ejemplo, el patriarca Job dice, de muchas maneras nos habla Dios, a través de visiones, de sueños nocturnos y a través de muchísimas cosas, dice Job. Judas 1:16, estos andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas. ¿Y cuáles son cosas infladas? Muchas veces ellos oran por un paralítico y se levantan en una campaña en algún lugar, y por ahí salen diciendo que se levantaron 50 paralíticos. Muchas veces ellos le dan una profecía a una persona, o le dan 200 profecías, y de 200, como les decía al principio, se cumplió una, y dice que han dado cientos de profecías que se han cumplido. Tienden a exagerarse, a hablar cosas exageradas, cuya boca habla cosas infladas. Exaltan su ministerio, exaltan su vida. No promueven a Cristo, no promueven la gloria de Dios, sino ellos. Y el Señor dijo, cuando hagáis todas estas cosas, decid, siervo inútil soy. Eso es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Los falsos profetas, mis amados hermanos, están entre el pueblo. Los falsos profetas se están engañando hoy en día. Los falsos profetas rechazan la palabra de Dios. Usted no ha visto personas que toman unos versos de la palabra de Dios para leer cuando van a predicar y terminan simplemente hablando cuentos. Nada de lo que leyeron explican en la palabra de Dios. Solo cuentos, bromas y chistes. Estos son los profetas de hoy en día. Toman un verso de la palabra de Dios y de ahí comienzan a contar durante 40 minutos o una hora toda la vida de ellos y todo lo que han hecho, para que la gente lo vea a ellos como grandes, como los fariseos, que el Señor decía, fariseos hipócritas, que salen a las plazas y levantan sus manos y oran en público, y cuando ayunan no lavan sus rostros. De cierto os digo que ya tienen su plaga. Y Jesús les dijo, son como sepulcros blanqueados, por fuera se muestran muy blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. La palabra de Dios es específica, mis amados hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Cuando leemos también a Judas 1:18, capítulo 1, verso 8 al 11, la Biblia dice, no obstante, de la misma manera estos también soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y después dice ahí mismo el apóstol Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, aquí hay un ay para estos falsos maestros, falsos profetas que la Biblia nos habla en este tiempo. Aquellos que dicen: eso no es nada, tú puedes vivir. Mira, hay gente que se le ha profetizado: usted puede casarse de nuevo. ¿Cómo te vas a casar de nuevo si la Biblia dice que el divorciado, el repudiado, la repudiada que se casa con otra persona comete adulterio, y el que se casa con el divorciado, el repudiado, también comete adulterio? ¿Cómo te van a venir a profetizar y tú vas a decir: es que este profeta me habló y me dijo que Dios me daba el sí, me daba el ok para volver a casarme? Reprende al diablo en el nombre de Jesús. La Biblia dice bien claro que es un matrimonio y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ¿cuál es la profecía que tú estás recibiendo? ¿Cuál es la palabra? La Biblia dice, el apóstol Pedro dice: pero es aquí que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos a como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esta es la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios, porque ahí no hay falla, ahí no hay equívoco. Leemos a 2 Timoteo 4, 2 al 4, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué significa maestros conforme a sus concupiscencias? Maestros que van a enseñar lo que a ellos les dé la gana. Maestros que van a interpretar la palabra de Dios de acuerdo a sus antojos, a lo que ellos quieran. Maestros que van a tergiversar la palabra de Dios y que van a utilizar la palabra de Dios para mancillar, para deshonrar, que van a utilizar la palabra de Dios para manipular, para seducir, para ellos decir lo que ellos quieran. Es muy fácil sacar un verso de la palabra de Dios y hacer que el texto diga lo que nosotros queramos. Es muy fácil, mis amados hermanos, hablar de parte de Dios o decir que es de parte de Dios cuando son personas que están hablando por su propia concupiscencia. Y la Biblia dice: y apartarán, escuche bien, de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? Son cuentos, son testimonios falsos, historias falsas. Apartarán el oído de la verdad. Cuando tú te convertiste o cuando escuchaste el mensaje de la palabra de Dios, tú escuchaste que Dios dice, y que el mismo apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versos 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, muchos de estas personas apartarán el oído de la verdad y se volverán a cuentos, a fábulas. La Biblia dice en Amós 8:11: porque aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra. Oh, Mashoki Masoma, de oír la palabra de Dios. Va a llegar un tiempo, mis amados hermanos, donde las personas van a querer oír el mensaje de la verdad, pero ya será muy tarde. Dios quiere que tengamos cuenta quién es que te está hablando supuestamente de parte de Dios, porque muchos comenzaron como hombres de Dios y han terminado en la carne. Muchos comenzaron como profetas y han terminado como adivinos. Un adivino es aquel que trata de predecir el futuro a través de la adivinación, que te adivinan unas cosas, y muchos son los adivinos que tenemos entre el pueblo hoy en día, aquellos que andan adivinando, pero adivinan en nombre de Dios. Así dice el Señor, así dice Jehová, y lo demás son adivinanzas, adivinación. La Biblia pone, como le dije, en la misma categoría de los brujos y los adivinos a estos falsos profetas que hacen que el pueblo aparten el oído de la verdad. ¿A quién vamos a oír? Porque muchos obedecen más a un pastor
a un profeta que a la misma palabra de Dios. Ningún pastor, ningún predicador, ningún profeta, ni siquiera ningún ángel del cielo está por encima de la palabra de Dios. Pues por eso la misma palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y el apóstol Juan dice: porque el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios, los que viven la palabra de Dios, permanecen para siempre. Entonces, no es lo mismo decir así dice Dios, que en verdad sea Dios el que esté hablando. Que Dios le habla a Jeremías en Lamentaciones y le dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, mucha vanidad y mucha locura, no descubrieron tu pecado. ¿Cómo es que llega un profeta y dice y le revela el nombre a una persona en la iglesia, o comienzan a revelar datos de las personas, información de la persona, número de seguro social, dónde vive, quién es su esposa, quién es su hermano, quién es su madre, y cómo pueden revelar supuestamente datos personales?